En ese afán se le aparece la Virgen y le dice, pues no te angusties, Juan Diego, no te angusties por la enfermedad, no estoy aquí yo que soy tu madre, ¿cierto? Entonces, hay un santo que a mí me gusta mucho, que es San Juan Bosco, que él dice, confía en María y verás lo que son milagros. Y eso es lo que le estaba diciendo la Santísima Virgen María a Juan Diego, que no se preocupara, que confiara en Dios, que ella estaba ahí apoyándolo y acompañándolo. Entonces ella le pide, y hoy veíamos en la reflexión del día de hoy, pues que dé testimonio de aquello que él había vivido, de ese milagro tan grande, y que vaya entonces a donde el obispo. Y es así como ella le dice, recoja esas rosas y preséntelas al obispo, para que de este modo entonces él, viendo estas rosas, pues se dé cuenta cuál es la voluntad de ella, ¿cierto? Que la voluntad de ella está indicando siempre que el camino de Dios, ¿cierto? El camino hacia Jesucristo. Hagan lo que Él les diga. Entonces, hoy la reflexión precisamente nos habla de eso, de dar testimonio de aquello de que nosotros somos testigos, de aquello de que nosotros hemos recibido primero, ¿cierto? Entonces Juan Diego va y despliega la rosa, esa historia ya no la sabemos, y aparece la Virgen de Guadalupe, tal cual como nosotros la conocemos. Entonces, dar testimonio expresa ante todo hacer la voluntad de Dios. Eso ante todo. Pero entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Pues es hacer bien las cosas, lo que a mí me corresponde. Y sobre todo lo que a mí me corresponde como bautizado, como creyente. O sea, yo no puedo decir que yo soy un católico, ¿cierto? Pero yo no defiendo la vida, y especialmente la vida de los más débiles, de los más pequeños. No tendría coherencia. Y decir, ay, sí, yo soy católico, pero no, a mí no me interesa la vida de los demás. No, hay que respetar la vida. Si soy católico cristiano, defiendo la vida y de los más pequeños. Yo no puedo decir que soy católico y no celebrar la fe en comunidad como la estamos viviendo nosotros. Decir, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Si la iglesia somos todos nosotros, y es con el encuentro de mi hermano donde se hace presente Cristo también en medio de nosotros, pues yo no puedo vivir una fe particular. De hecho, la vivimos en iglesia, en comunidad. Por eso los sacramentos no son una cuestión individual. Celebramos los sacramentos siempre en comunidad. No puedo ser cristiano católico y ser egoísta y no pensar en los demás, sino atropellar, ¿cierto? Primero va mi parecer, primero soy lo que yo pienso, primero yo, si yo no pienso de verdad en los demás, yo tengo que pensar en el otro. Y yo no puedo ser católico cristiano y no decir pues no, yo no voy a servir, yo me defiendo a mí mismo, yo soy egoísta y vaya cada quien que se cuide o que se salve o que mire a ver qué hace. No, yo también aporto mi granito de arena en la construcción del reino. Entonces, dar testimonio significa ante todo hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Pues hacer bien las cosas desde mi propia realidad. Decir que sí, desde las cosas más sencillas, hermanos. Si yo voy a donde el señor de la tienda, pues yo no le voy a meter el billete falso, ¿cierto? Cosas tan sencillas como esas, pero que van construyendo reino poco a poco. Si yo manejo un taxi, ¿cierto? Pues yo no le voy a dar la vuelta al usuario bien larga, pues para que me pague más la vuelta, ¿cierto? No, yo trato de hacerlo más fácil para él. Dar siempre testimonio de que yo soy un buen cristiano, que yo soy honesto. San Juan Bosco también decía, buenos cristianos y honestos ciudadanos. O sea, hay coherencia. Hay coherencia entre lo que digo y lo que yo hago. Y por eso, pues ser cristiano es un reto muy grande para todos nosotros como creyentes. Ese es el reto más grande. Cuando yo entré al seminario, pues yo creía, no, es que yo quiero ser sacerdote y es hasta allá es que yo voy a ir, ese es el centro y ahí. Y en el camino me fui dando cuenta que lo más importante no era ser sacerdote, porque yo le respondo al Señor, pero yo debo aceptar la voluntad de Él. Pero yo fui entendiendo que lo más importante era hacerme cristiano, y ahí está lo complicado. ¿Será que nosotros damos testimonio como cristianos? ¿Coherencia de vida?
Entonces hay que esforzarnos. Por eso el Señor nos dice a ustedes y a mí que hay que ser sal y luz del mundo. Y yo les hago una pregunta. ¿La sal para qué sirve? ¿Ah? Para dar sabor, ¿cierto? Para sazonar. En la antigüedad, inclusive la sal era muy valiosa porque servía para conservar los alimentos, las carnes, porque como no había neveras, entonces se conservaba a punta de sal. Era muy valiosa la sal. Entonces el Señor nos dice ser sal y luz del mundo. Pero ¿será que la sal le da sabor a sí misma? ¿O le da sabor a qué? A la comida, a los alimentos, ¿cierto? Entonces la sal no es para vanagloriarse ella misma, sino es para darle sabor a los otros alimentos, ¿cierto? Luz del mundo, ¿será que la luz se ilumina a sí misma o sirve para iluminar el qué? El camino de otros, ¿cierto? Para unos, por eso se va la energía y uno prende la lucecita, no para que se ilumine ella misma, sino para que ilumine toda la casa, ¿cierto? Por eso el Señor nos pide ser sal y luz, dar testimonio a otros. No es para mí, no es para yo crecer, sino es para que todos crezcan conmigo. Y cuando yo soy un buen discípulo, un buen creyente, un buen cristiano, pues qué bonito que así como yo crezco espiritualmente, pues ayuda a la gente que está conmigo y que me encuentro en mi vida cotidiana a crecer espiritualmente. Ser testimonio, ser sal y luz. ¿Cuál es el tarro de la cocina más feíto y más sencillo de la casa? El de la sal. El de la sal, ¿cierto? Entonces, dar testimonio significa ser humilde, sencillo, ¿cierto? Uno lo tiene ahí y es el que más le usa, ¿no? Es el que más le echa mano y por eso tiene pedacitos de todos los alimentos y a veces está ahí. Es el más sencillo y el más feíto, pero ahí está. El azúcar, ¿cómo está? El azúcar siempre está como bien custodiado, que no le entre la hormiga. La sal siempre está ahí, al servicio. Ser humildes y sencillos, servir. Cuando uno va al supermercado, uno no pide, deme un costalado de sal, eso sería otra cosa, ¿cierto? La sal no se vende por costales gigantes, no. Se vende de a poquitico, ¿cierto? De a pedacitos pequeños, sencillos. Y yo no le echo a los alimentos toda la sal, porque ¿qué pasa? Pues queda salado, ¿cierto? Y no sabe a nada, o sea, uno dice, no, eso no lo quiero. Lo mismo pasa con el testimonio de cristiano. Yo no puedo llegar a imponerles a otros el testimonio así, usted tiene que ser eso, usted tiene que ser cristiano de esta manera, y usted tiene... No, se hace a partir de la propia vida. Si yo hago vida, esa experiencia de intimidad con Dios, yo la tengo que reflejar con mi propia vida. Y eso es lo que hacía el Señor. Esa era la característica principal del Señor, de nuestro Señor Jesús. Su personalidad era atrayente. A la gente le gustaba estar con el Señor. El Señor curaba a los enfermos, ¿cierto? El Señor hacía milagros. Pero más que eso, eran sus palabras cargadas de bondad. Era su cercanía. Aquellas personas que todo el mundo le hacía el fo y el quite. Él llegaba y los acogía, los tocaba, se acercaba. Por eso el testimonio indica a nosotros que nosotros no le podemos hacer el quite a las personas. Inclusive aquellas que nos cuestan. Inclusive aquellas que piensan diferente a nosotros. Es más, si nosotros nos damos cuenta que hay personas que las están rechazando, nosotros como cristianos debemos dar testimonio de acogida. Y en esa manera, en esa acogida, yo le doy de a poquiticos la salecita del Señor. Y voy iluminando la vida de los otros. No tengo que imponerme, esta es mi verdad. Porque recordemos que la iglesia, ya no es la iglesia de antes, que era la voz. Y todo el mundo la respetaba y se quitaba el sombrero. Ahora somos una voz más. Pero una voz más que tiene un sentido de vida, un estilo de vida particular. Y es el estilo de vida de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que entregarle a nuestros hermanos. ¿Está bien? ¿Claro? Ser sal y luz del mundo para dar testimonio en el mundo del amor de Dios. Yo los invito a que todos vamos a coger nuestra manito, mano derecha al corazón, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ubicarnos en el centro de nuestro corazón, como todas estas casas que nos han abierto todos estos días en esta novena, que han abierto las puertas y las ventanas
Vamos a abrir las ventanas y puertas de nuestro corazón. Y vamos a darle gracias al Señor porque queremos vivir una experiencia real con Él que transforme nuestra vida, que aún nos falta mucho para dar testimonio, pero por eso el Señor nos ha dado también una Madre del Cielo que con su ejemplo nos anima y nos ayuda para que podamos seguirlo a Él y hacer las cosas que Él nos pide, que seamos coherentes en la vida. Digamos juntos: Virgen de Guadalupe, Madre de Dios y Madre nuestra, enséñanos a dar testimonio del amor. Ayúdanos a ser sal y luz del mundo, a ser pacientes y sencillos, generosos y humildes, alegres y solidarios con los más pequeños y necesitados. Que seamos coherentes en palabras y en obras. Que nuestra vida sea como un jardín de rosas, como tú nos enseñas a hacer la voluntad del Padre. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces vamos ahora a los gozos.